Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos tras un receso en este ítem en particular dentro del canal, comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 50, que ya es un número bien importante, y además el primero de este 2025, ¿cierto? No es la primera publicación, ya hemos tenido un par de shorts, ya un par de episodios también, y tuvimos el 525 megas, así que tampoco hemos estado en la inacción total, y una sección nueva llamada Conversando en el 6, donde estamos por ahora reciclando conversatorios que hemos tenido con el tema de los magazines, pero pretendemos extenderlo en el tiempo. Y retomamos ahora, tras un receso un poco largo en este ítem en particular, el tema del podcast. Deseándoles, por supuesto, que tengan un gran año 2025, que sea lleno de realizaciones y se puedan cumplir todas sus metas, a quienes escuchan y sean seguidores de nuestro canal. Y vamos a dar inicio a este podcast con un tema, ya lo vamos a expresar en extenso, pero sobre un periodo histórico relativamente reciente de nuestro país, que es demarcatorio y que de alguna forma sigue teniendo, para bien y para mal, consecuencias hasta hoy, ¿ya? Esto, por supuesto, tratando de expresar con toda honestidad cuál es la perspectiva histórica que tiene quien habla y tratar de generar algún mecanismo de debate, ¿ya?, al respecto. En términos respetuosos, siempre aquí se puede debatir, ¿ya? Siempre, por supuesto, recordándoles que nuestro proyecto, tenemos ciertos amigos que nos permiten permanecer al aire, ¿cierto?, que son nuestros avisadores, que más allá de que aporten o no en términos monetarios, pero son de alguna forma ayuda y alianza, ¿cierto? En primer lugar, nuestros amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Si tienes un emprendimiento y deseas difundirlo o darle crecimiento por la web, contáctate con ellos al correo hola@nehuendigital.cl, en su sitio web www.nehuendigital.cl o en su Instagram @nehuendigital. Ellos te van a presentar, tú puedes presentarles tu solicitud, ellos te van a presentar un presupuesto a la medida de tus necesidades y así poder crecer en el mundo virtual. También nuestro amigo Felipe, ¿cierto?, con su podcast, con su canal FM Cuentacuentos, ¿cierto?, y su podcast, el clásico Tenemos las Noches Contadas, donde él entrevista a distintas personalidades del mundo cultural y editorial, ¿cierto? Como decimos nosotros, cultura y libros al alcance de un podcast, que ha sacado, ¿cierto?, su antología casual. Ya había sacado su primera edición antes del fin del año pasado, y esta semana ha estrenado el Siempre Llego Tarde a Todo, que es un breve comentario. El de esta semana es de menos de 6 minutos, de un libro donde él nos comenta cuál es su visión del libro, sin spoilear ni nada, y como siempre nos permite estar muy a caballo de lo que es la actualidad, con todas sus publicaciones, con lo que es la actualidad del mundo editorial y cultural en general. Y por último, nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si quieres comprar, vender o arrendar una propiedad, contáctate con ellos al correo electrónico fmarilao@vbp.cl y deja tu negocio inmobiliario en su gestión, que se van a preocupar de llevarla de la mejor forma para el beneficio, para tu mejor interés. También, como siempre, recordarles que tenemos en la descripción de este video, como en todos los videos, la dirección de nuestro Flow para recibir vuestros aportes que nos permiten seguir manteniendo en pie este proyecto, ¿cierto? Y que para quienes deseen aportar desde el extranjero o les sea más fácil aportar en dólares, tenemos nuestro PayPal, que figura en la descripción del canal, porque, vuelvo a decir, mantener este canal tiene sus costos que, por muy pequeños que les puedan parecer a algunos, son costos que están ahí, y ustedes nos han permitido mantenerlo en pie de alguna forma. Y también, eventualmente, si queremos ir mejorando nuestros equipos, todo aporte nos permite, o ir comprando tiempo, como digo yo, nos permite ir avanzando en pos de esa meta. Esto antes de entrar en el tema principal del día de hoy, que es la concertación. Y cuando hablamos de la concertación, alguien me va a decir, vamos a hablar de una asociación política o de una alianza política. Claro, pero en estricto rigor la concertación se tiene que ver
desde mi perspectiva, desde 2 puntos de vista. Por una parte, efectivamente, esta alianza política súper exitosa, electoralmente hablando, que fue capaz de retener el gobierno durante 20 años y de ganar elecciones consecutivamente entre 1988 y la segunda vuelta de 2006, que es la última elección que gana la Concertación. Y por supuesto que vamos a tratar un poco de eso, pero también hay que entender, y creo que nos vamos a centrar un poco más en este otro aspecto, la Concertación como una era. Como decía un muy buen amigo mío, así como cuando uno habla de los gobiernos radicales como una era, ¿cierto? Uno dice los gobiernos radicales, ¿cierto? Como un periodo que uno, más allá de que a la larga ni siquiera era una misma alianza de gobierno, donde el único punto en común que hubo durante todos los gobiernos era el Partido Radical, uno los gobiernos radicales los trata como un periodo. La Concertación también hay que tratarla como un periodo, con luces, con sombras, con temas polémicos que generan polémica hasta el día de hoy, y pese a que la Concertación deja el gobierno el 11 de marzo de 2010 y en 2011 ya estaba extinta, sigue dando coletazos hasta hoy día. Por lo pronto podemos ver que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a modo de quien habla probablemente el mejor presidente de ese periodo, de sus 20 años de Concertación, apareció dando opiniones que causaron mucha polémica en la semana pasada, comparando la bonanza económica que se vivió durante su administración, que efectivamente la de él y la del profesor Patricio Aylwin fueron las de mejores resultados de la perspectiva material para el país, comparado con la crisis económica e institucional que estamos viviendo actualmente. Y uno puede tener una opinión respecto de los dichos de don Eduardo Frei, pero de alguna forma nos permite entender que hay una era que él encabezó una buena parte de esa era, ¿cierto? A lo menos un 30%, y que de alguna forma sigue siendo un periodo que muchos añoran, y quienes no lo añoran, en su mayoría tienden a mirarlo de todas formas con un juicio benevolente. ¿Ya? Vamos a partir, antes de todo este tema, hablando del origen de la Concertación. La Concertación nace, primero, hay todo un concatenado histórico. La Asamblea para la Civilidad del año 83, que era una agrupación de políticos que venían desde la democracia cristiana hasta sectores muy moderados del Partido Socialista, que había sido proscrito el año 73. Bueno, el año 83 se reúnen la Asamblea para la Civilidad y los comités para las elecciones libres, vale decir, un grupo de políticos en medio del gobierno militar tratando de promover una normalización democrática. Chile no estaba viviendo un régimen democrático, de hecho estaba viviendo bajo estado de excepción. Con la vigencia de la Constitución del 80, bajo estado de excepción. La Constitución del 80, adelanto desde ya, va a ser una especie de invitado estelar en este podcast hoy día también, y ya vamos a ver por qué. Pero vivían en estado de excepción, y lo que pretendían ellos era una normalización institucional y eventualmente una reforma constitucional. No lo logran, si bien encabezan la retahíla de protestas que comienza el año 83, tras la crisis del 82. Hasta el 82 hay que decir que si bien habían protestas contra el general Pinochet, su convocatoria era bajísima, probablemente por el tema de la bonanza económica que duró hasta ese año, por lo cual a la gente de a pie como que no le interesaba mucho hacer oposición al régimen. Pero a contar de la crisis cambiaria del 82 y bancaria y de crecimiento del 83 en adelante, se recrudecen las protestas que se vuelven muy masivas y fueron lideradas en buena medida por estos políticos. Algunos que venían, como decíamos previamente, como Enrique Silva Sima, Patricio Aylwin, ¿cierto? Enrique Silva Sima, ex contralor en esa época, Patricio Aylwin, ex senador, ex presidente del Senado, Gabriel Valdés Subercasó, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y ex ministro de Relaciones Exteriores de Frei Montalva, más algunos elementos sueltos socialistas. Y esto empieza a tomar forma, ¿cierto? Esta oposición empieza a ir formándose cada vez más hasta el comienzo del año 88, cuando se conforma la llamada Concertación de Partidos por el No, de cara al plebiscito del 5 de octubre de ese año, que, como todos sabemos, fue ganado justamente por la opción No, impidiendo una reelección del general Pinochet hasta el año 97. Conforme al mandato constitucional, el general Pinochet, en su rol de presidente, cumple con el itinerario y decide convocar el año 89 a elecciones libres para presidente de la República y ambas cámaras del Congreso Nacional,
que debía tener lugar y que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1989. Obviamente, esta concertación que había triunfado en el plebiscito del 88 decide seguir unida. Y, por supuesto, llega premunida además de una serie de elementos que le daban cierta mística. El hecho de haber ganado el plebiscito del 88 les dio ciertos elementos desde gráfica, como el hecho de haber usado el arco iris como símbolo, como una especie de alegoría de una especie de unidad de partidos que eran heterogéneos pero andaban unidos, y también como una especie de nuevo amanecer. Una serie de ¿cómo se llama? De actividades y de liderazgos que fueron naciendo a raíz de esa campaña, como el liderazgo de Patricio Aylwin o el de Ricardo Lagos, que se hizo muy famoso en la campaña para el plebiscito, porque en el programa de Cara al País, cuando estaba cerrando el programa, apunta con el dedo al general Pinochet por la cámara, en un gesto que no se habría visto nunca antes en la televisión chilena de forma tan abierta en los 15 años anteriores. Y así, esta coalición que llegaba con toda esta mística de Chile, la alegría ya viene, y todo este tema, logra, tras ganar el plebiscito, constituir una candidatura única en torno al ex senador Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana. ¿Por qué Aylwin? Porque era probablemente el político con mejor muñeca. De hecho, siempre se ha hablado mucho del caso Carmen Gate, por el cual él habría manipulado la interna demócrata cristiana para quedar el profesor Patricio Aylwin. Le digo profesor porque él era académico en la Universidad de Chile, profesor de Derecho Administrativo, un gran tratadista en materia, quizá uno de los 3 más grandes expertos en materia de Derecho Administrativo de la historia de Chile. Y él, además, era un político bastante más zorro de lo que parecía, y ayudado por otros políticos, que no vamos a nombrar acá, porque no es el tema principal de este podcast, habría manipulado la definición interna de la democracia cristiana para quedar como precandidato, y considerando que la democracia cristiana era el partido más fuerte de Chile en esa época, no le costó mucho hacerse de la nominación presidencial y, por supuesto, con esto enfrentar las elecciones del 14 de diciembre del 89, donde logra con un 55,2% de los votos ganar en primera vuelta la elección presidencial y además ganar la mayoría en ambas cámaras. Claro, en el Senado, una mayoría que era controlada porque con la existencia de los llamados senadores designados, no vamos a hablar ahora de los senadores designados en detalle, el gobierno saliente de Pinochet dejaba una especie de contrapeso de cara a esta mayoría concertacionista, que de hecho llegó a ser 70-50 en la Cámara. Y comienza una era nueva, una era distinta para el gobierno de Chile, que comenzaba el 11 de marzo del 90 con la asunción del presidente Aylwin, ¿cierto? El gobierno de Aylwin fue un gobierno difícil, ¿cierto? Desde el minuto 1, desde el momento en que llega al gobierno, era un gobierno difícil, entre otras cosas, porque el general Pinochet, voy a hablar de esto políticamente hablando, si bien él asume con una constitución ya reformada a través del plebiscito de mediados de 1989, al cual probablemente le dedicaremos en algún minuto un podcast o un episodio, él asume con una constitución reformada, pero con el general Pinochet todavía ejerciendo la comandancia en jefe del ejército y con otros 2 miembros de la Junta Militar saliente, el general Fernando Matei en la Fuerza Aérea y el general Rodolfo Stange en Carabineros, ejerciendo el mando en sus respectivos institutos armados, lo que significaba un desafío bien importante. ¿Qué metas tenía el entrante gobierno de Patricio Aylwin pensando en lo que se venía con ese escenario? Por una parte, la manía, el muy famoso recurso de la llamada reconciliación nacional, que él mismo lo defiende en un famoso discurso que da el segundo día de gobierno en el Estadio Nacional, donde él habla de la unidad entre civiles y militares, que le representa una pifiadera inicial y que él, con bastante aplomo, sale golpeando la mesa, golpeando la tril, más bien, y diciendo: sí, señores civiles y militares, Chile es uno solo. Y de alguna forma, el discurso de la concertación en esos primeros años, yo diría que en los primeros 10 años, era sostener que Chile al final seguía siendo un país donde teníamos que aprender a convivir todos juntos más allá de las divisiones de los 20 años anteriores. Pero esto también significaba una serie de tareas que eran un poco complejas, o bastante complejas. Por una parte,
Bueno, enfrentar el escenario económico que venía positivo. Ya Chile venía desde fines del año 85 viviendo una nueva bonanza económica, ¿cierto? Una especie de segundo milagro desde la llegada al Ministerio de Hacienda de Hernán Büchi, que había sido el rival al que venció Patricio Aylwin en las elecciones presidenciales del 89. Y por lo tanto, desde la perspectiva económica, la misión de la concertación al llegar al gobierno era tratar de, por una parte, vamos a hablar desde lo económico primero, preservar los beneficios del modelo, y para eso elige Aylwin como ministro de Hacienda a Alejandro Foxley, un académico demócrata cristiano, un economista con un buen prontuario académico, que tenía una visión que, si bien originalmente había sido crítica de la implementación del modelo de economía social de mercado, con el tiempo había ido reconociendo abiertamente los beneficios de la misma, y por lo tanto su meta era mantener las cifras macroeconómicas del gobierno militar y en lo posible mejorarlas, como en el tema de la inflación, por ejemplo, y en el tema del desempleo, y por otra parte ir reduciendo las brechas de pobreza y de desigualdad. Chile era un país donde todavía había en torno a un 50% de personas que se podía definir, de acuerdo a las mediciones de la época, como pobres. ¿Ya? Y era un país que todavía tenía muchas carencias que eran arrastradas de décadas, como falta de acceso a servicios como el teléfono. Si bien habían otros problemas que ya habían sido superados, como el acceso a vivienda y el acceso a educación superior, y otros, a agua o electricidad, que también había sido bien cubierto, pero habían temas pendientes que resolver en un país que tenía todavía una carga social importante, lo que se llamaba crecimiento con equidad. ¿Ya? Y esa era una misión que le tocó acometer, y que hay que decir que Foxley, me estoy adelantando un poco en el tiempo, fue extremadamente eficiente. Por otra parte, y también quien sería su sucesor ya durante el gobierno de don Eduardo Frei, Eduardo Linat, serían extremadamente eficientes en esa misión. ¿Ya? La economía funcionó perfectamente bien durante esos años hasta la llegada de la crisis asiática, de la cual hablaremos en su minuto. Por otra parte, tenemos a las misiones políticas, ¿no es verdad? Llevaron una serie de reformas, como la llamada reforma laboral, que fue llamada por muchos reforma Valdejarpa, por la negociación entre los senadores y jefes de bloques de gobierno y oposición, Gabriel Valdés por el lado del gobierno, y don Sergio Nofre Jarpa, presidente o expresidente de Renovación Nacional y ex senador en esa época y senador antes del 73, y ex ministro del Interior del general Pinochet entre el 83 y el 85. Alguna vez también le dedicaremos a su periodo como ministro algún espacio en este canal, que sacaron adelante una reforma laboral bastante bien pactada entre todos los bandos. Y por otra parte, el tema de la reconciliación era peliagudo, porque tampoco el gobierno podía desentenderse de dos problemas de uno por lado y lado, que le podían significar inconvenientes con propios y ajenos. Por una parte, investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. No es verdad que fue un tema que el gobierno de Aylwin acomete mediante la llamada Comisión Rettig, por la cual se hizo una investigación de diversas denuncias y casos de personas que habían sido ejecutadas, políticas, y los llamados detenidos desaparecidos, vale decir, personas a las cuales se les detuvo en algún minuto y no tenían paradero conocido hasta después de, por lo menos hasta esa fecha. La lista se ha ido reduciendo con el tiempo, lo que significó la entrega de un informe. Se llamó Comisión Rettig porque era presidida por el abogado Raúl Rettig, exdiputado, una persona muy mayor, que fue quien entrega el informe al presidente Aylwin, quien con posterioridad daría una cadena nacional donde se quebraría al aire pidiendo perdón a nombre del Estado de Chile a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y por otra parte, también tenía una misión que era compleja para su propio sector, que era acometer el tema del terrorismo. El terrorismo había sido enfrentado y combatido por el gobierno militar, pero no había sido eliminado, siendo muy honesto, y por lo tanto él debía tratar de acometer también esa misión, considerando además que tenía al general Pinochet molestándolo constantemente desde su perspectiva, o hinchándolo o presionándolo constantemente. Y para eso constituye lo que es llamado la oficina, ¿cierto? Que era un conjunto de personas que cumplen funciones de inteligencia llamados a desarticular las actividades terroristas en Chile. Terrorismo de izquierda, por supuesto. Estamos hablando particularmente del Frente Manuel Rodríguez. Y ambos trabajos tuvieron una serie de problemas. Por una parte, porque la presión militar estaba ahí,
¿cierto? La presión militar se manifestaba desde detalles menores como ciertos discursos que podía dar el general Pinochet hasta dos fenómenos muy serios de acuartelamiento del ejército a nivel nacional. Uno, en diciembre de 1990, conocido como ejercicio de enlace, llamado así porque la justificación que dio el ejército para el acuartelamiento es que era un ejercicio de comunicación, coordinación y enlace. Así lo dijo textualmente el ministro secretario general de gobierno de Elwin, Enrique Correa, y a mediados de 1993 el llamado boinazo, por el cual incluso no solo se acuartelaron las unidades del ejército, sino que se dio en el entonces edificio de las Fuerzas Armadas, actualmente Ministerio de Defensa, a militares en tenida de combate, llegando al edificio en cuestión, lo que era una cosa que no se veía desde la época de las protestas de los años 80. Esto para meter presión por cuestiones que en estricto rigor tenían que ver con temas particulares vinculados a la familia Pinochet, concretamente al hijo del general Pinochet, Augusto Pinochet Iriart, y que significaba una presión directa del ejército o de las Fuerzas Armadas al Ejecutivo. Y por el lado de los terroristas, porque evidentemente los terroristas no se dejaron vencer así tan fácil. En el gobierno de Elwin pasan una serie de eventos trágicos de cómo se llama el asesinato del doctor del matrimonio Pérez Castro, que él había sido médico en tiempo de la DINA, el asesinato del coronel Fontaine, que había sido director de DICOMCAR, el secuestro de Christian Edwards, hijo de Agustín Edwards Hitzman, que era el jefe o la cabeza del grupo periodístico más importante de Chile, el Mercurio. O sea, los intereses de la familia Edwards, muchos lo sabrán por supuesto, llegaban a la prensa, al campo editorial a través de Editorial Lord Cochrane y al campo bancario a través del Banco de Edwards, o Banco Edwards como se llama hoy día, lo que significaba un golpe durísimo a una de las familias más poderosas de Chile. Y tuvieron secuestrado a su hijo desde fines del año 91 hasta el 1 de febrero del 92. Lo recuerdo bien, esto es un comentario muy personal, porque los liberaron y me acuerdo porque es el día en que yo cumplía 10 años. Aquí acabo de delatarme con la edad. Y probablemente el hecho más grave respecto del terrorismo durante el gobierno de Elwin es el cobarde asesinato a la salida del campus oriente de la Universidad Católica el 1 de abril de 1991 del senador de la UDI, Jaime Guzmán, lo que estuvo a punto de significar un punto de quiebre en la interna del gobierno, en que el propio ministro del Interior, Enrique Krauss, presentó su renuncia al presidente Elwin. El presidente se la negó y el botón Krauss, como era conocido, seguiría siendo el jefe del gabinete Elwin hasta el final del gobierno, y que obligó a recurrir a mecanismos de diversa índole para tratar de desarticular al Frente Manuel Rodríguez, que fue quedándose cada vez con menos respaldo de distintas partes. El gobierno de Elwin, sin embargo, pese a todos estos problemas que tuvo, logró exhibir cosas positivas, y cosas curiosas también, como por ejemplo la apertura al ámbito privado de la televisión. Nace Megavisión en el año 90, tras la venta de la señal 9, que había quedado la señal 9, es una historia que no vamos a contar acá porque la hemos contado en parte largamente, ¿cierto? Que había pertenecido a la Universidad de Chile hasta el año 80, después entre el 86 y el 89, o comienzos del 90, la operó Televisión Nacional como una especie de señal 2, la frecuencia 9, y ahora se la entregaba al empresario Ricardo, que se la compraba el empresario Ricardo Claro para operar el primer canal privado con todas las de la ley en Chile, Megavisión. Y al año siguiente nacía La Red, con lo cual se daba un cambio que ni siquiera el gobierno militar se había atrevido a hacer respecto de la función de la televisión en Chile. Y como dijimos, tenía, además de los cambios culturales, también eventos deportivos como el campeonato de la Copa América celebrada en Chile, el campeonato de América conseguido por Colo Colo, ¿cierto? Para colocarles en un contexto. También significó un periodo de gran bonanza económica, tal como los últimos 5 años o 4 años del gobierno del general Pinochet. Y es en esas condiciones que Patricio Elwin cumple con el mandato constitucional de convocar a las elecciones para determinar a su sucesor, que tendría lugar en diciembre de 1993, donde competirían 6 candidatos presidenciales, pero donde el favoritismo corría del lado del candidato de la Concertación. Ya vamos a ir a este punto. Por una parte, la Concertación ya le había tocado enfrentar una primera elección siendo gobierno, las elecciones municipales del 92, que las ganó con comodidad,
y donde básicamente por primera vez se manifiesta la existencia de algo así como dos almas en la interna concertacionista. A estas alturas ya la concertación, los partidos de alguna manera se habían ido reconfigurando, también se fueron depurando fuerzas que habían formado parte de ella, como el Partido Humanista, que se fueron de la concertación, y más o menos ya por el año 92-93 ya estamos hablando de la concertación tal como la conocimos durante el grueso del tiempo, que eran básicamente cuatro partidos: la Democracia Cristiana, que era el partido más votado de Chile, el Partido Socialista, ya con toda la reunión de todas estas tendencias socialistas que existían hasta esa fecha, los distintos bloques del Partido Socialista, el PS Almeida, el PS Núñez y otras tendencias más, el PPD, Partido por la Democracia, y el Partido Radical Socialdemócrata, que era la fusión del pequeño Partido Socialdemócrata con el histórico Partido Radical, cada vez más pequeño en términos electorales. Y es con esta configuración que se produce la primera, comillas, primaria en la historia de Chile, que fue una elección interna de carácter convencional, no legal, a la cual concurrirían, por una parte, por la llamada ala progresista de la concertación, el entonces exministro de Educación, Ricardo Lagos, ¿cierto?, que representaba socialistas, PPD y radicales, y por la poderosa Democracia Cristiana, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva, y quien claramente ganó tanto su primaria como la elección presidencial de diciembre del 93, además de llevar un triunfo clarísimo nuevamente en las elecciones legislativas, de elecciones de diputados y de senador alternado, en esa misma fecha. Así, Elwin entregaba, pese a todas las dificultades, un gobierno bastante saneado, con una reducción de la pobreza que había bajado en torno a 9 puntos, del 45 al 36% en los 4 años de la presidencia de Elwin, y en términos de orden público bastante más saneada que lo que él encontró a su sucesor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y Frei, que todavía está vivo, encabezaría un proyecto que podríamos calificar casi de, comillas, revolucionario a efectos de la concertación, porque no es que simplemente se dedicara a seguir administrando el modelo que ya había demostrado ser exitoso, tal como lo había hecho el gobierno de Elwin con Foxley en Hacienda, sino que se dedicó incluso en buena medida a profundizar. Frei se enfoca, básicamente, su gobierno podríamos decir que se enfoca en términos generales, ya casi recuperado el tema del orden público, con un eje terrorista muy controlado, salvo ciertos eventos puntuales como quizá una atrocidad, como lo que vamos a decir, como es la famosa fuga de los reos de la cárcel de alta seguridad el 30 de diciembre de 1996, que es como una gran mancha desde ese punto de vista. Pero Frei, en general, su misión tenía que ver con el posicionamiento de Chile internacional, y consigue que se celebre por primera vez una cumbre de la APEC en Chile. Chile venía desde los años 70 enfocándose en el área del Asia-Pacífico como sector de proyección económica, ¿cierto? Y Frei lo consolida, consigue una reunión de los países de la OEA, de la Cumbre Iberoamericana, no de la OEA, de la Cumbre Iberoamericana en Chile, ¿cierto? También en ese periodo, donde se produce la no tan polémica segunda visita a Chile de Fidel Castro, como dato anecdótico. Fidel Castro, que a diferencia de su visita del 71, vino mucho más calmado y vestido de terno. Y una gran cantidad de viajes. Frei se decía muchos chistes al respecto en su gobierno. Hay un chiste que contaba Coco Legrand, que lo contó alguna vez incluso en su participación en el Murciélago, si mi memoria no me engaña, en el Teatro Municipal, donde él dice en qué se diferencian Dios y el presidente Frei, que Dios está en todas partes y Frei ya estuvo, porque él fue un presidente muy viajero, pero visto en perspectiva, sus viajes tan criticados tenían que ver con el posicionamiento de Chile, que era un país que había estado económicamente abriéndose desde 1974, pero políticamente había estado relativamente o bastante aislado durante el gobierno militar, y si bien Elwin también fue un presidente relativamente viajero, todavía no existía esta lógica de Elwin de la profundización de la economía liberal en Chile, social de mercado. Y con él viene una liberalización que tampoco se había dado ni siquiera con el general Pinochet y los Chicago Boys en su momento más peak. Porque con Frei comienza un proceso de privatizaciones sin precedentes en la historia de Chile, donde se privatizaron
servicios básicos como el agua, como las telecomunicaciones que ya venían en proceso de privatización, la electricidad, con una visión política, siendo que Elwin pertenecía al ala conservadora, por decirlo de alguna forma, de la democracia cristiana. Frey fue aún más moderado y tendió a tender muchos más puentes con la oposición de la época, y le toca enfrentar, ¿cierto?, un periodo también de bonanza económica que duraría en Chile hasta hasta casi finales del gobierno de Frey, también con cifras de crecimiento altísimo. En la década del 90 Chile tuvo años de crecimiento en torno al 10%, por ejemplo. Una cantidad de resultados impresionantes respecto de la reducción de la pobreza en Chile. Y nuevamente, de la perspectiva electoral, dos triunfos antes de enfrentar la elección de su sucesor importantes: el de la elección municipal de 1996 y el de la elección parlamentaria del 97, que fue un triunfo con bemoles. ¿Por qué? Porque si bien la Concertación mantuvo la primera mayoría y la mayoría de los senadores y los diputados electos en esa elección parlamentaria, de alguna forma nace el bichito de que la UDI se empezó a creer, como partido opositor, empieza a creerse el cuento por un fenómeno interno que pasa en la oposición, con el cual la UDI se queda con las dos senaturías de Santiago, y la oposición empieza a tomar una posición, en esa época Alianza por Chile, empieza a tomar una posición un poco más dura hacia el gobierno de la Concertación. Esto, más la crisis asiática y ciertos fenómenos puntuales como la detención del general Pinochet, que no la vamos a tildar de legal o ilegal en esta ocasión, cada cual tendrá su opinión y no lo vamos a debatir ahora, en Londres, ¿cierto?, lo que habíamos mencionado de la cárcel de alta seguridad, ciertos fenómenos respecto de la negativa de los gobiernos de la Concertación a hacer cumplir las sentencias de muerte mediante la aplicación de los indultos presidenciales. Hay dos casos muy famosos, uno de dos peruanos que fueron condenados a muerte por asesinar a una pareja en Arica, y el caso de Cupertino Andaur, condenado a muerte por el caso del homicidio del niño Víctor Zamorano Jones, que fueron indultados por los respectivos gobiernos de la Concertación, lo que generaba una tensión. Y esto, más la llegada de la crisis asiática, que terminaría por poner fin a este segundo y muy extenso milagro chileno, que había partido el año 85 y que estaba tocando su fin ahora el año 98, significó que al momento de elegir al sucesor del presidente Frey, este se encontrara con una popularidad a la baja y con una Concertación que parecía herida. Y en ese momento pasa un fenómeno curioso. Se produce otra primaria en la Concertación, donde esta vez sí gana el ala progresista, Ricardo Lagos, que vence al senador demócrata cristiano Andrés Saldívar, el chico Saldívar por su disminuido tamaño físico. Y en el caso de la oposición, la UDI, contra todo pronóstico, se queda con la primera alternativa al presentar de candidato presidencial al entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien deja fuera al ex senador Sebastián Piñera. Nombres, como veremos, que van a seguir teniendo importancia por las siguientes décadas en Chile. Y en ese cuadro, aun cuando el gobierno de Frey mostraba una cantidad impresionante de éxitos, quizá más que su antecesor, y por eso yo tiendo a juzgarlo hoy en día, a su gobierno más que a Frey, y ya vamos a ver al final por qué más que a Frey, probablemente más exitoso que el de Elwin, aunque recibe el gobierno en condiciones diferentes también, termina entregando una elección que se definiría de forma estrechísima entre Lavín y Lagos. No se definió, a diferencia de las dos veces anteriores en primera vuelta, sino que hubo que recurrir a balotaje, ya que Lagos no alcanzó el 50% de los votos, ¿cierto? Solamente quedó en primera vuelta con un 48%, solo a menos de 5 décimas porcentuales de Lavín, una diferencia que entiendo era inferior al equivalente a un voto por mesa, y donde gana en una segunda vuelta, pero tampoco de forma aplastante, gana por aproximadamente 3 puntos, y por primera vez la Concertación, si bien sigue ganando, este espíritu que había nacido el 5 de octubre del 88 seguía jugándole a favor a la Concertación. Ya por primera vez podían decir que no tenían las elecciones aseguradas, pero se produce un segundo evento histórico. Ganan, finalmente, y quien gana es Lagos, quien representaba al ala de izquierda dentro de la Concertación, y con esto podríamos dar por cerrada la primera etapa. Si yo tuviera que dividirlo, para mí el momento de marcatorio sería justamente la mitad, el 11 de marzo del 2000, cuando sale Frey, que representaba
a los sectores más moderados de la Concertación, alguien podría decir a la derecha de la Concertación, y llega a Lagos, que le toca enfrentar la crisis asiática, que la trata de enfrentar de manera más o menos decente, con bemoles, pero que también significa que va a tener una serie de fenómenos durante su gobierno que van a significar un cierto giro hacia la izquierda del mismo, dado el cariz del candidato presidencial y del flamante presidente de Chile, ¿cierto? Quien de todas formas no renunció a ciertas políticas que habían sido adoptadas por sus antecesores, como la entrega a la gestión privada de ciertas áreas de la administración, como las concesiones de obra pública, por ejemplo. Siguió confiando en los privados en buena medida, y esto con el tiempo sería quizá una especie de cazabobos para cierta derecha, con la apertura nuevamente del debate por el tema de los derechos humanos, y a estas alturas con el general Pinochet convertido en un cadáver político. O sea, desde que fue detenido, si bien ya a esas alturas se había conseguido que volviera a Chile, la importancia política práctica del general Pinochet había pasado a ser virtualmente nula, con partidos empezando a desentenderse de lo que había sido su relación con su gobierno, y él empieza a reabrir temas que ya estaban supuestamente zanjados, como el tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Y da cabida, por una parte, a una especie de cambio cultural en la Concertación macro. La Concertación, durante los años de la democracia cristiana en el gobierno, en la presidencia de la República, no tocaba mucho el tema cultural y nunca quiso reivindicar a Allende. Allende era una especie de tabú, ¿cierto? Considerando que el PP, o sea, que el Partido Socialista era parte de la coalición, se producía la paradoja de que Salvador Allende era una especie, y la Unidad Popular era una especie, hasta la llegada de Lagos, era una especie de tabú cultural. No es que se reivindicara a los militares, que también en teoría los demócratas cristianos podrían haberlo hecho, porque no nos olvidemos que la democracia cristiana había sido partidaria de la llegada de los militares al gobierno en los primeros años del régimen militar, sino que durante ese periodo era una especie de temas que no se tocaban. No se hablaba de Allende, no se hablaba, salvo los temas estrictamente que mencionamos en su momento, eran temas tabú educacionalmente incluso. Con la llegada de Lagos cambia y empieza a haber un enfoque cultural un poco reivindicando a Allende, reivindicando la cultura de la Unidad Popular, desde contenidos escolares hasta lo que se emitía en canales como Televisión Nacional, ¿cierto? Incluso en Televisión Nacional se produjo un fenómeno curioso, una pelea interna, porque el director ejecutivo del canal, René Cortázar, decidió darle cabida en las noticias políticas a los partidos con minutaje conforme a la representación parlamentaria o a la votación que habían obtenido en la anterior elección, lo que significó un conflicto entre dos consejeros concertacionistas del ala progresista, Nissim Sharim y Farideh Serán, y dos consejeros representantes de la Alianza por Chile, Fernando Otero y el profesor Juan de Dios Villarlarraín, a quien hemos homenajeado en este canal en algún short, y una figura superlativa en materia de las ciencias sociales en Chile, ¿cierto? Sí, hubo una pelea, y Lagos de alguna forma tenía una posición donde, si bien no quería irritar demasiado a la derecha, por razones quizá de tranquilidad económica, estaba tratando de salir de una crisis, pero sí estuvo dispuesto a abrir canales culturales de reconocimiento al OP y que dejara de ser un tema tabú, como lo había sido durante los años de la democracia cristiana en La Moneda. Y esto también desembocó en otros fenómenos, como por ejemplo el llamado la Comisión Valech, presidida por el obispo auxiliar de Santiago Sergio Valech, ex obispo auxiliar de Santiago, donde se hizo una convocatoria a todos quienes acusaran de haber sido objeto de prisión y tortura política. Se entregó un informe bajo secreto para que las personas pudieran, con el condición de secreto, para que las personas se sintieran libres de contar su experiencia allí, que no puede ser abierto en 50 años, ¿cierto? Y de alguna forma reabriendo el tema que supuestamente ya había sido zanjado con la Comisión Rettig. Esto, vuelvo a decir, en el entendido de que ya los militares no tenían el mismo peso político en Chile. Además, su gobierno tiene que ver, si bien habían existido casos de corrupción previos durante los gobiernos de Elwin y de Frey, ¿cierto? Como ciertas sanitarias o el caso del retiro de maleza de la refinería de petróleo de Concón, que se habían pagado sobreprecios por esos servicios a personeros vinculados a los partidos de gobierno. Se destapan durante el periodo de Ricardo Lagos Escobar, dos megacasos de corrupción en Chile. El llamado caso Inverlink, ¿cierto? Que era un
caso por el cual se defraudó con el aval del Estado a distintas empresas y prestadoras de servicios, lo que significó que los afiliados a AFP Magister y a ISAPRE Vida Plena quedaran sin cobertura, porque esas empresas quebraron gracias a este caso de corrupción que fue minimizado abiertamente por Lagos, quien lo tildó como ¿y qué me tengo que preocupar yo si esto es como que alguien se robara un jarrón de una casa? Ocupó una metáfora de ese nivel de ordinariez, Lagos, quien demostró ser un presidente con una gran prestancia presidencial, pero extremadamente prepotente y visto con la luz del tiempo con más legado negativo que positivo. Y el caso Mobgate, que significó básicamente asumir que el Ministerio de Obras Públicas se había convertido no solamente en una especie de caja pagadora de favores del gobierno, sino que además en una caja pagadora de sobresueldos, de billetitos extras, como dijo un diputado, para políticos del gobierno para poder sacarle partido a la permanencia de los partidos de la concertación, valga la redundancia, en el gobierno de la República. Y con toda esta situación, a la derecha, más del resultado que había obtenido en la elección del 99-2000, la presidencial, donde la derecha le había crecido el colmillo porque había estado muy cerca de ganar la presidencia, donde vive la elección municipal de 2000 y la elección parlamentaria o legislativa de 2001, donde si bien pierde, pero reduce mucho la brecha que tenía con la concertación. E incluso en 2001 se produjo el fenómeno histórico en que la democracia cristiana por primera vez desde el año 63 perdía su posición como partido más votado en Chile a manos de la UDI, que se transformaba en la fuerza política más votada en Chile y lo sería durante los siguientes 15 años. A la derecha le creció el colmillo, pero la derecha, autosaboteándose como siempre, se produjeron una serie de divisiones internas, por temas que no es necesario contar acá. En la figura de Lavín como candidato presidencial se fue desgastando, terminarían llegando divididos a la elección presidencial del 2005, con un Sebastián Piñera irrumpiendo en mayo. Alguna vez podría contar la anécdota de cómo me enteré de esa situación, en mayo del 2005, dejando a Lavín en una posición muy desmejorada, siendo que se suponía que era el candidato natural, y en contrapartida una concertación que venía muy golpeada. Primero, recupera terreno en las elecciones municipales de 2004 y, unidos tras la figura de la carismática ex ministra de Salud y luego de Defensa de Lagos, Michelle Bachelet, se presenta a la elección y gana en segunda vuelta. Pasa Michelle Bachelet con Sebastián Piñera a la segunda vuelta de 2006 a estas alturas. La primera fue en 2005, la segunda en enero de 2006. Y gana la elección presidencial convirtiéndose en la cuarta presidenta consecutiva de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia, y con lo cual, electoralmente hablando, la Concertación se consagraba como el pacto electoral más exitoso en la historia de Chile, ya, superando a los gobiernos radicales a los que aludimos al comienzo de este podcast. Sin embargo, Lagos se despidió con bombos y platillos, con una economía en ciertos niveles de recuperación, ¿cierto? Pero institucionalmente dando un golpe, no un golpe de Estado, sino que golpeando la mesa con el paquete de reformas constitucionales de 2005 que, por ejemplo, redujeron el periodo presidencial a 4 años, eliminaron el rol, deliberante de las Fuerzas Armadas, de los comandantes en jefe, la inamovilidad de los comandantes en jefe, eliminaba a los senadores designados, reducía quórum. Una reforma que significaba que por primera vez los presidentes de Chile, y en este caso Michelle Bachelet, iba a gobernar sin los amarres de la Constitución del 80, tal como habían recibido el gobierno en el año 90. Y aquí me voy a permitir el chilenismo de decir que esto significó que en muchos casos la Concertación, que se había ido izquierdizando, porque ahora Michelle Bachelet no solamente pertenecía al Partido Socialista, sino que estaba en la izquierda del Partido Socialista, se sintió libre como un niño chico sin adultos a cargo y empezó a hacer puras estupideces, básicamente promoviendo una serie de reformas, partiendo por la reforma educacional, que hasta hoy en día son de tema polémico en nuestro país, sin los amarres de la Constitución del 80, que de alguna forma obligaban a la buena o a la mala
a la Concertación a gobernar de forma responsable, el gobierno Bachelet tiró la casa por la ventana, básicamente de no ser porque designaron a un muy eficiente ministro de Hacienda como Andrés Velasco. La economía chilena también podría haber reventado con fenómenos sociales como la llamada Revolución Pingüina, como el Transantiago, que significó una crisis social en la capital que reúne al 40% de la población de Chile, pero sin precedentes durante el verano del año 2007, con una economía que nunca llegó a estar del todo saneada, y que al año 2009 la crisis de subprime golpeó durísimo con crecimiento negativo, y una Michelle Bachelet que nunca fue capaz de demostrar, más allá de su innegable y enorme carisma, que lo tiene, y como hemos dicho es innegable, nunca fue capaz de demostrar un liderazgo real sobre sus fuerzas. Y esto significó que, habiendo obtenido la mayoría en ambas cámaras, esa mayoría se le terminaría esfumando a los 2 años, y pasarían fenómenos curiosos como el año 2008, que por primera vez por segunda vez desde el fin del gobierno militar, y por primera vez se aprobara una acusación constitucional durante un gobierno democrático, y que por primera vez esta cayera sobre un ministro de Estado. La primera vez había sido el año 93 sobre el ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, que se aprobó la acusación en base a acusaciones más o menos comprobadas de corrupción en su contra, y ahora, por el desfalco de fondos pertenecientes al Ministerio de Educación, era destituida la ministra de Educación, Yasna Proboste, tras un llanterío lamentable de su parte, y en lo que significó un golpe durísimo en la línea de flotación, como les gusta decir a los periodistas, del gobierno. Y esto significó que, llegado el momento de la primera elección que le toca enfrentar a Michelle Bachelet como presidenta, que es la elección municipal de octubre de 2008, por primera vez en la historia la Concertación perdió. No solamente pierde en votos para alcalde, que es la elección más definitoria, sino que pierde una serie de alcaldías a nivel nacional. Pierde Iquique, pierde Valparaíso, se habían apuntado para ganar Santiago, y Santiago lo pierden, inscribieron incluso de candidato, y es muy famosa la escena de que ellos tenían un escenario armado en las afueras de La Moneda para celebrar el triunfo de Santiago, y lo pierden, y son barridos en ciudades como Viña o Concepción. Por lo tanto, para la Concertación y para Michelle Bachelet fue un golpe durísimo del que no se terminaría de reponer. Y así, el año 2009, por primera vez la derecha llega por fin con todo el escenario para ganar. Se designa como candidato presidencial, con algunos tires y afloja, al ex candidato presidencial del 2005 y ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera Echeñique, famoso por su trayectoria empresarial, en algunos casos plausible y en otros casos bastante cuestionable. Alguna vez quizá hablemos del caso Kioto, o del Kiotazo, en este canal. Y la Concertación, en contrapartida, llega en una posición desmedrada. Por una parte, gracias a los díscolos, se presentó un candidato díscolo, ¿cierto? Marco Enríquez Ominami, a la sazón diputado socialista, se sale del Partido Socialista y se inscribe con un partido propio, el Partido Progresista, como candidato presidencial. El bloque de izquierda, Juntos Podemos, presenta como candidato presidencial a otro exministro de la Concertación, Jorge Arrate Magniven, y la Concertación se desangra en una primaria interna entre el exministro de Justicia José Antonio Gómez y el expresidente Eduardo Frei, quien, tras ganar la primaria, no exenta de escándalo, no por el resultado, sino que por cómo se produjo una pelea interna incluso en el escenario, tras la proclamación de Frei, empieza para enfrentarse a un Piñera que básicamente representaba al mundo empresarial o gerencial. Frei, yo no sé aconsejado por quién, tratando de imitar a Michelle Bachelet, que había tomado un rol mucho más estatista que sus antecesores en el gobierno, trata de tomar un discurso estatista, básicamente desdiciéndose de todo lo que había sido su exitosa gestión como presidente de la República. Y por lo mismo llega este Frei travestido de político progresista, cuando él como presidente había sido básicamente todo lo opuesto. Este Frei desgastado por el tiempo, este Frei que más se dedicaba a hablar de la muerte de su padre en su franja presidencial que de el ejercicio de un nuevo gobierno, con una Concertación, como dijimos, muy golpeada, donde muchos no sabían qué hacer ni cómo enfrentar el proceso presidencial. Llega a la primera vuelta, donde la Concertación pierde en términos prácticos porque queda segundo Frei con 29 puntos porcentuales, 15 puntos por debajo de Sebastián Piñera y su 44%.
se ve obligado a llegar a una segunda vuelta. Desde 2000 en adelante todas las presidencias de la República se han definido en 2 rondas, no en una. Y en segunda vuelta pierde de forma relativamente estrecha con Piñera, lo que significaría el final de la era de la concertación, con lo bueno, lo malo y lo peor que podemos hablar de ese periodo, y con la entrega del mando el 11 de marzo de 2010 de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, lo que significaba el primer cambio de signo en la presidencia en términos de alianza desde el 90, y lo que significaba el fin de una era, ¿cierto? No sin antes un último escándalo, como fue el pésimo manejo de los efectos del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 por parte de la administración Bachelet, que iba de salida, que significó una negligencia tremenda tanto en la restauración del orden público en las regiones del sur como respecto del cuidado de las vidas humanas, y un gobierno que le correspondió al de Piñera acometer la misión de la reconstrucción. No nos vamos a referir a eso porque no es objeto de este podcast hoy, quizá en algún minuto lo hagamos, y con una concertación cuyo proyecto había terminado de morir, en teoría. Incluso al año siguiente o 2 años después, a un senador concertacionista que no merece que lo nombremos acá, decía socarronamente que por qué en las encuestas seguían hablando de la concertación cuando yo no valía hablar de los muertos. Nacería luego la nueva mayoría, que ganaría de la mano de Michelle Bachelet en 2013, y los efectos de los gobiernos de la concertación los seguiríamos viviendo, los buenos hasta 2019 y los malos, como la reforma tributaria o la reforma educacional, hasta el día de hoy. Antes de terminar el tema, un pequeño balance de ese periodo, y es que efectivamente fue una era completa. Con temas culturales no nos pudimos extender demasiado porque es un tema que daría para hablar por sí solo, el legado cultural de la concertación de Partidos por la Democracia. Pero también hay que decir que fue un periodo complejo porque le tocó administrar un país tras 17 años de régimen autoritario, siendo muy honesto, pero donde también se dio rienda suelta en algún minuto al final, sin las amarres de la Constitución, y por eso dijimos que la Constitución del 80 era una especie de invitado estelar en este podcast. Una vez que desapareció, no la Constitución del 80, que sigue rigiendo hasta hoy, sino que el espíritu original, con la reforma de 2005, básicamente se produjo el descontrol. Y esto significó que empezara a arruinarse la política en Chile y que, digamos, la propia concertación no supiera cómo manejar un mando sin control. ¿Qué más podríamos agregar al respecto? Como dijimos, que sus efectos los vivimos hasta el día de hoy, que incluso algunos lo reivindican, como el expresidente Eduardo Frei, que ahora se desdice de lo que dijo en 2009 y reivindica lo que fue su gestión de gobierno, que era una gestión enfocada en el éxito económico, siguiendo los parámetros del modelo, con efectos correctivos respecto de la distribución de la riqueza. Y hoy día tenemos una crisis política que de alguna forma tiene que ver con el abandono de ese legado que hizo la propia concertación y sus políticos a contar de la llegada al gobierno, del primer gobierno de Michelle Bachelet y luego de la derrota del año 2010. ¿Se podrá reponer? No lo sé, es difícil, pero sí es un periodo que es digno de ser analizado por sí mismo, por la importancia histórica que tuvo para el desarrollo total o parcial de nuestro país. Dicho esto, y agradeciendo como siempre a quienes han llegado hasta este punto en el podcast, los queremos dejar invitados para que sigan atentos a nuestra programación. Este domingo deberíamos tener un nuevo Conversando en el 6, donde vamos a extractar la conversación que tuvimos con Felipe Marilao, nuestro amigo de Tenemos las Noches Contadas, hablando de Jorge Luis Borges, Chile y Neruda. El domingo debería ser esa emisión debería salir a eso del mediodía, 12:30. Seguir también porque con nuestros shorts estamos tratando de darle bastante actividad al canal, y con el próximo episodio que debería salir, si no pasa nada extraordinario, el próximo lunes. Dicho esto, como siempre agradeciendo vuestra compañía, recordando nuestros avisantes como Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl y en su Instagram @newendigital. Nuestro amigo Felipe, ¿cierto?, con su canal FM Cuentacuentos y sus podcasts de Tenemos las Noches Contadas, donde él conversa con distintas personalidades del mundo cultural y editorial, y sus antologías casuales, y su recién estrenado Siempre Llego a Tarde a Todo, que es una crítica literaria que él hace, que los invito a reproducirla y a que se suscriban a su canal, una invitación especialísima a que se suscriban.
También nuestros amigos de VBP Propiedades, Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos. Contáctate con ellos en fmarilao@vbp.cl y deja tu compra, venta o arriendo de un inmueble en manos de lo más confiables. Recuerda que puedes aportar con nosotros en nuestro Flow, que está en la descripción de este video, o en nuestro PayPal, que está en la descripción del canal, dependiendo de qué te sea más fácil, sobre todo si estás en el exterior. Y bueno, y recordar que en la última semana de enero, del sábado 25 al viernes 31 de enero, vamos a tener una nueva Teletón del canal, que ojalá sea lo más exitosa posible para seguir avanzando con nuestro proyecto, que creemos nos ha servido para compartir y conocernos más y conocer más un poco de lo que somos como país, y también de ciertos casos del exterior. Dicho esto, será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.